Camela. Benvidos de novo, sentade por favor. Sentaos por aí. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Camela que sigue, pues mira, estaba diciendo yo, primer disco desde el año 94, ayer. Antes de ayer. Yo soy el que más he cambiado realmente. Sí. Antes era alto, rubio, con los ojos claros. Sí, no, lo de alto, yo también. Yo jugaba al baloncesto. Sí, era pivot, ¿eh? Era pivot. Oye, como foi ese momento no que decidiste xuntarvos para facer cancións, Ángeles? Cando ese momento que dijiste, bueno, tenemos que montar algo grande? No, nosotros lo hacíamos por hobby. Nunca ¿Sí? pensamos montar nada grande. Todo surgió porque sí, casi. Sí, los fines de semana a lo mejor te juntabas por, yo qué sé, era un hobby, ¿no? Y te gustaba cantar y lo hacíamos. Y bueno, pues un día dijimos de hacer una maqueta para tenerla nosotros, para nuestra familia y para nosotros, nunca pensando en llegar aquí. Yo recuerdo el fenómeno Camela, es decir, cómo fue una cosa así como la espuma de la noche a la mañana. Se empezaron a vender tanto discos como cintas cassettes, que de aquellas funcionaba el cassette, vamos, mejor que los discos. No, pero se vendían por millones. Si no estamos... vinilo sacaron nuestro, me acuerdo, pero fue un remix que hicieron. Sí, qué bonito, Gonzalo. Ya sabes que los muy militantes de los grupos, de los artistas, les apetece tener pues esas historias en vinilo. Por cierto, en San Cristóbal de los Ángeles de Madrid, ¿quién es más famoso, Camela o Raúl? ¿Quién es más famoso? Hombre, yo creo que Raúl realmente. Sí. Hombre, Raúl es internacionalmente súper conocido, muy famoso. Lo repescamos para los mundiales de Brasil. Bueno, pues lo tenían que haber llamado, ya que estábamos a vista de que se ha llevado 3 delanteros y no ha hecho nada con ellos, pues prácticamente Raúlillo yo creo que hubiera dado guerra. Que por cierto, ¿dónde está Laura y Alba? Laura y Alba. Sí. De que me fala? Las chiquitas de la orquesta que me han dicho que iban a estar aquí con nosotros. Ah, sí, despois. Ah, vale. Despois, eu decía, Dios mío, está saindo do guión, pero bueno, con ele pode pasar calquera cousa. E calquera cousa pode pasar en calquer hotel, sobre todo se viaxas moito, e creo que Miguel Ángel, uno de los sustos grandes de su vida fue el otro lado del charco, en Santiago de Chile, ¿puede ser? Sí, en el hotel Sheraton, si no me equivoco. ¿Sí? Pues nada, ya el día que nos veníamos para España, después tuvimos allí un éxito brutal. Y ya viniendo para España, la noche justo antes, pues empezó aquello, la cama del exorcista, era de un lado para otro. Y claro, el edificio tenía un amortiguador, allí es normal, allí los terremotos, pues aquí pues no están se preparan los edificios para preparan un amortiguador gigante y hacía un ruido como, no sé, clon, 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 como y era claro, amortiguadores que estaba viendo un terremoto en ese momento. Y que no era un terremoto. Bajé 7 para ellos, pero para Carle y al lado mío ahora, vamos, yo fui ahí a toda velocidad, ¿no? Bajé y claro, bajé al hall y me dijo, y claro, se me queda asustado porque yo como todo el pelo largo con la toalla arriba, sin camiseta, bueno, y el hombre que había ahí se me daba de risa. Es tranquilito, ¿no? No, si esto es un ruidito, si viene aquí cuando ha habido otro que se sale el agua de la piscina, digo, madre mía. Creo que lle coincidiu nun deses tamén a José Luis Perales, bueno, a xente que facedes xires por América. Para ellos es normal, y claro, los edificios están preparados, pero para nosotros, que nunca habíamos ido, pues fue... Oye, o vos último traballo que, por certo, se é disco de ouro, titúlase La magia del amor, amores, desamores, desengaños, reconciliaciones, ¿de dónde sacáis tantas historias? De la vida. De la vida misma. De las historias, de la realidad de la vida. En la vida pasan muchas cosas, historias, vamos, cosas bonitas, cosas feas y regulares, entonces nos gusta hacer... Espera. ¿Qué tal? Ainda sigues así, de Carmela. Ainda estou así porque estuve dando voltas á cabeza aí atrás. Pensé que xa terminaras a actuación hoxe. Non, pero é que ao contrario, xa que falamos de Carmela, do ben bailar Carmiña, Carmela, todo eso. Digo, eu como son un grande fan de Carmela e ademais eso é verdade. Por que non collemos os grandes éxitos de Carmela e os carmelizamos? Como que é dicir, carmelizar, Carmela? Pasámolos ao ritmo da canción de ben bailar Carmiña, Carmela. O sea, os éxitos de Camela pasados por la túa... Que lle parece se lle facemos unha demostración? Claro, mas se lles gusta, pódenme levar despois de xira con eles. De teloneiro, non? Ou de teloneiro, ou cando fan así algún descanso, cando van cenar ou algo, pois... A túa así? Claro. Vestido desta guisa? Home, pois, que mellor, cando veñan por aquí a Galicia... Xa está, como na casa. Mándate por Parquete Express, pero vamos, na primeira. En fin, a ver, como é o chollo, entón?
Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Adaptación un pouco collida con pinzas, pero bueno, non me vou queixar nesta ocasión. Oye, de calquera maneira, nos teus shows por aí, Pepe, porque faz shows, non? Algo andamos por aí facendo, sí. De verdad, non sei se o de Fallera, pero vamos, máis noso é este, verdad? Además, gustame o toque ese das zapatillas. Sí, senón facemos como as grandes artistas, no descanso cambiamos de vestuario. Claro, cambiamos. A mitad unha parte de Fallera e a outra de Galega. Mira, senón podo continuarse a entrevista, remataches ou... Non, é que tiña unha cousa unha cabeza que lle quería comentar. Xa me parecía a min que non vou... Bueno, Dion ainda está alucinando agora da versión que acabas de facer dun dos seus grandes... Estupenda, mola, eso... la batería. Estupenda. A pandeireta, pero con unha man sola, eu se teño que coller as dúas xa non dou, pero con unha sola aí non me vou defendendo. Bueno, a min dame medo as túas ideas, É que usted sabe que estamos en ano olímpico este ano, non? Sí, claro. Pois é que a min chama a atención un deporte deste espera de Olimpiadas de Inverno. Usted sabe o que é este que lle chaman o curling? Sí, hombre, en Teledeporte, en Eurosport e en esas cosas. Claro, estamos aí vendo que é como unha petaca, é unha petanca que tiran unha pedra e van con bastón, con fregona. Pois ocurriuseme, como este deporte de inverno, unha modalidade que vale para inverno, para verán, para dentro e máis para fora. Que modalidade é? Pois voulle chamar o cubing. O cubing, porque o fago con cubos de fregona. Que lle parece? Eso hai que verlo. Sí, no, ademais, hasta teño selección galega buscada. Ah, sí? Sí, sí, por favor, que baixe a selección galega de cubing, que vayan as súas posicións. Outros tres que engañaches para ir ao programa, claro. Vestidevos aí, poñede cada un, hasta con uniformes e todo, aquí non... Pregúntalle a un deles o que pon os outros, pregúntalle quen lle fixo o chupón que trae no pescozo, que é un escándalo, Mira algunha que se puxo ali verme. Algunha das que están arriba. Quen foi? Eu creo que Ernesto se debeu de ser unha entrada de Pepe, o central de Portugal a mala altura, pero claro, tamén vale. Entón eu tiño unha idea para dar a conocer o programa xa. Entendéis todo? Yo hago traducción simultánea. Si algo non entendéis, bueno, que está un pouco averiado da cabeza. Sí, pero eso nin nada, tan cansados de andar en médicos con eso. Se está mirando así por debaixo da cinta. Es que estoy pensando una cosa. Ese es el equipo que se va a enfrentar con nosotros. Sí, ahora vamos con eso. Espera un segundinho. Espera, a ver que nos propón. Claro, aproveitando que están aquí os Camela e que nos ve tanta xente, por que non votamos un partidiño contra a selección galega? Rapaces, que vos parece? Pois vide comigo. Gracias por prestarvos a estos xogos de Pepe Capelán. En fin. A ver, cuidado Pepe. Vete con ellos. Poñede os petos aí. Bueno, vale, que Dioni vai xogar cos da selección galega e un dos da selección galega xoga con Camela. Está un intercambio cultural en toda regla. El amarillo da mala suerte, ¿no? No, da moi bo. Mira, pa aquí estas zapatillas. Vamos a perder, compañeros. Vamos a empezar a darlle a oportunidade de lanzar a selección galega, verdad? Entonces, por ejemplo, que empece Ernesto, que se prepare co seu cubo e os compañeiros colledes as escobas e poñedevos en posicións. Vemos aí, preparádevos. Ernesto, concentrado, acórdate que non podes pisar a raya amarilla. Hasta aquí, mira, está ten que chegar ali ao punto de meta. O que máis cerca quede, gana. Así que preparados, listos, calcula aí a distancia, e xa. Veña, lanza aí. Aí vai, bueno, ven o lanzamento. Non vale tocar. Bueno. Non vale, nulo. Nada. Volvede para o vosso sitio, eso non vale, é nulo, por aí. É nulo eso? Nada, non se lle pode tocar. Vais a preparar primeiro Miguel Ángel para tirar polo equipo de Camela. Vos os dous colledes as escobas. Más o menos.
Y nosotros sacamos brillo, ¿no? A mí é o que máis me gusta neste Pero hai que darlle con xeito, hai que darlle fuerte. Miguel Ángel. 1, 2 e 3, aí vai. Fuertemente, bueno, vale, quedou cerca. Bueno, está ben. Moi ben, un aplauso. Volvede. David, prepárate porque vas a tirar ti, deixa a escoba. Recórdalle que no primeiro non lles valeu por Non lles valeu, foi trampa. No, vos Chicos, ben, a posicións. Fenomenal. Listos, xa. Pero que quitas. Aí vai, bueno, tío, comiche pouco, quieto. Nada, tampouco vale ese, rapaz. Desastre. O vosso sitio. Si eles, Capelán, si eles só chegan agora xa serían gañadores. Vas a ir ti, María Ángeles. Quen tira, María Ángeles? A mí se me da mejor la escoba, ¿eh? Ah, la escoba. Yo prefiero la maña Y que non la te poñas fuerza. nervioso porque vayas cos Camela, que ¿Hay son que boa dejar xente. esos cubos ahí? Preparados, sí, por aí. Preparados, listos, xa. Aí vai. Outro que merendou un pouco. Bueno, quedou cerca. Vale. Vai a tirar por último Dioni, estrella invitada. Esta é como os partidos dos Pero futbolistas. a ver si este o fan... Sin trampas. Sen trampa nin Dioni, sin trampas, que nos conocemos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adiante, Dioni! ¡Ahí vai! ¡Para que vai contra Bueno. Eliminados totalmente. Nada. Ahora quédanos un tiro máis que vai a facer Ángeles. Le he querido dar con efecto. Con efecto, claro. Esto, como os tiros de Cristiano Ronaldo, así que van... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahí vai. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vai! ¡Cuidado con las cámaras! Ahora van as cámaras todas. Placaje fenomenal de Damián. Un fenómeno, Damián. Eres o relevo de Casillas. No, tampoco. De todas formas, Mejor paso. don Piñeiro, aquí vamos a mirar realmente a ver quen foi o que quedou Non máis hai cerca. nada que mirar, Capelán. Non hai Nada. nada que mirar. Aquí temos Queda 70 eliminado o centímetros. equipo dos campeóns galegos por culpa de Dioni que fixo trampa. Nada. Fixo trampa totalmente. Bueno, pues rapaces, vide para aquí, acompañádeme. Un aplauso para eles que o fixeron moi ben. Capelán, Porque... xa podes chamar ao Comité Olímpico. No, o que vamos a chamar é a unha azafata particular que temos para entregarlle un trofeo aos campeóns. Adiante a nosa azafata Noelia. Un aplauso, moitas gracias. Aquí que isto Ramos de Loureiro como os campeóns olímpicos gregos de toda a vida. Esto es botar ya lentellas, Capelán, vai recollendo este fregado e nunca mellor dito que temos que bailar, que xa está preparado de novo a orquestra Armonía Show co Rabanito. Aí están.